En Huehuetoca, en la inauguración de esta farmacia, está claro que es un centro también de información y de distribución. Se va a hablar por teléfono. Si no se tiene el medicamento recetado, se va a hacer una indagatoria al interior de la dependencia o del programa que se trate, sea el IMSS ordinario, el IMSS Bienestar, el ISSSTE. Si se constata de que no hay un medicamento en la zona cercano que pueda llevarse para el paciente, para quien lo está necesitando, entonces desde Huehuetoca se manda y tiene que llegar en menos de 48 horas. Cualquier medicamento. ¿Cómo va a llegar? Por vía terrestre, de ahí la importancia también de la ubicación de la farmacia, o por vía aérea, pero va a estar el medicamento. El propósito es que a ningún mexicano le falte las medicinas y también que se tenga en cuenta que todos los medicamentos son gratuitos, todos los medicamentos son gratuitos. No va a pagar el paciente lo que va a costar el llevar el medicamento, porque como lo hemos dicho muchas veces, esto nos hace diferentes a nuestros adversarios, y ojalá lo comprendan. La salud no es un privilegio, es un derecho. Somos distintos, ¿no? Otras partes, la apuesta es a privatizar la salud. Te enfermas y tienes que tener dinero para pagar al médico, para hospitalizarte o para comprar las medicinas. Nosotros aspiramos a que se garantice a todos los mexicanos el derecho a la salud. Eso es lo que se está haciendo. Y hoy vamos a iniciar este proceso. Van a haber muchas llamadas. Se está informando que es a partir de las recetas para tener pues un control. Todos los médicos pues tienen que emitir una receta y a partir de eso se surte. No es conveniente automedicarse, ¿no? Siempre hay que acudir a un médico. Además, es ir a un centro de salud, a una unidad médica, a una clínica, a un hospital, donde la atención médica es gratuita. No hay nada que pueda impedir que funcione. Todo esto nos obliga a actuar cada vez con más eficiencia como servidores públicos, porque estamos
expuestos al cuestionamiento, al escrutinio, a la crítica, que es importante. Si no funciona la farmacia o si la gente empieza a ver de que no hay los medicamentos, pues aquí van a haber críticas que son buenas, constructivas, y cuestionamientos. Esto nos obliga a todos a ser mejores. Y tiene que ver con la transparencia, que todos sepamos por qué no hay los medicamentos, qué está pasando, quién no los está comprando o por qué se esperaron tanto. Y desde luego sin corrupción, porque todo esto lo manejaba, lo voy a decir, una mafia. Sí era un comercio, ¿no? Y eso es legal, pero era un comercio impregnado de corrupción y de influyentismo. Empezando porque 10 empresas vinculadas al gobierno vendían 100,000 millones de pesos al año. 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios, pero tenían buenas agarraderas, influencias, hasta en los medios de información, que en sentido estricto muchos son de manipulación. Entonces, de ahí la gran inconformidad, ¿no? Y los ataques, pero nosotros no tenemos la piel de gallina. Ya llevamos tiempo luchando por nuestros ideales, por nuestros principios. Y sabemos resistir, más cuando se trata de una causa justa. Imagínense enterarse de que se están robando el dinero, que es del pueblo, habiendo tanta pobreza en el país, y no hacer nada, porque lo van a cuestionar a uno. No, eso no debe de importar cuando está de por medio el interés público, cuando está de por medio el interés de la gente, y sobre todo de la gente más pobre, de los más humildes, de los que no tienen quien los defienda, porque ni siquiera contaban, no eran invitados, eran como ciudadanos imaginarios, porque se pensaba, y todavía lo creen algunos, que la política es asunto de los políticos, de los expertos, de los intelectuales, de los académicos. Del pueblo raso, si acaso servía para, ni se usaba ya la palabra pueblo para el discurso.
nada. Un poco más ciudadano, ¿no?, que pueblo. Es como fue cambiando. Antes se hablaba de desarrollo y luego ya predominó crecimiento, que son cosas completamente distintas. No se hablaba del pueblo y mucho menos se les tomaba en cuenta o se les hacía justicia. ¿Qué recibían? Muy poco. Y eso también, cuando habían elecciones, era cuando empezaban las entregas masivas de despensa, el frijol con gorgojo, materiales de construcción. Yo me acuerdo de mis discursos en campaña cuando hablaba de eso. Y decía pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. No se me olvida, porque teníamos que estar combatiendo eso. En algunos pueblos decían, porque ya era la práctica, ¿no?, la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, la entrega de migajas, de dádivas. Decían algunos, no queremos candidatos ni de pollos ni de patos, solo en las elecciones, nada más. Todo el tiempo eran los business arriba, contratos. Y el saqueo, muy ladrones los conservadores. Entonces, ahora es distinto, se están llevando a cabo estos cambios y vamos con la farmacia que va a tener todos los medicamentos, también vacunas. Ahora me doy cuenta, ¿no?, cómo se abrió para que puedan importarse vacunas y venderse, porque vivimos en un país libre. Ya se tiene garantizada la vacuna para el COVID a todos. Pero no les gusta porque no me vayan a inyectar el comunismo. Si me vacuno con Abdala, Sputnik, o ahora que va a estar la Patria, mejor con las farmacéuticas, ¿no?, famosas. Entonces, ya se permite. Claro, cualquier ciudadano
puede ir a un centro de salud y vacunarse, y es gratuito. Yo aquí me vacuné de la influenza y me vacuné contra el COVID y he estado bien. No tuve la última vez ni siquiera reacción, nada, son buenas. Y creo que fue Abdala, ¿sí? Sin problema, de nada. Pero el fanatismo conservador y detrás el negocio, los billullos, el dinero, que es el verdadero Dios de estos falsarios. Pero estaba viendo en los medios, ¿no? Hasta Ciro, creo, diciendo, hay colas en las farmacias comprando vacunas. Se agotaron. Les decía yo que cuando llevan a cabo la llamada reforma energética y empiezan a entrar las franquicias de las petroleras extranjeras a México, la Shell y Móvil y otras, habían colas cargando gasolina en esas gasolineras o gasolinerías. Colas, porque supuestamente pues, eran mejor que la gasolina de Pemex. Y resulta que esas franquicias le compraban a Pemex la gasolina. Pero, pues como decía Lincoln, ¿no? Se le puede engañar al pueblo una vez, dos veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Ya no están las colas, ya se dieron cuenta. ¿Dónde siguen habiendo colas? Allí en la gasolinería de Marina, porque está demostrado que son litros de a litro. Y hay otra gasolinería aquí en Tlalpan, no sé si siga así, sí, por los precios. Sí, ya hasta le dimos un reconocimiento, ¿no? Pero bueno, los medios manipulan mucho. Mucho, mucho, mucho. Y sigue la máxima de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso no cambia. Desde luego, hay honrosas excepciones. Qué necesario es el periodismo honesto en épocas de transformación. Indispensable, fundamental. Por eso nuestro reconocimiento a los que hacen periodismo independiente. Y también en las empresas que trafican con la información, trabajan muchos que pues no comparten la línea editorial de esos periódicos o de esas estaciones de radio o estaciones de televisión, pero venden
su trabajo, no su conciencia. Ellos no son responsables ni culpables. Es arriba. Yo he llegado también a la conclusión de que pues no es Ciro, no es López Dóriga, no es Jorge Ramos, son los de arriba. Sí, hay en todos ellos y en Loret y en muchos más, ¿no? Una especie de cinismo, porque ni modo que no sepan que les están pagando 1 millón de pesos mensuales o 2 millones. Yo creo que a Jorge Ramos le deben de estar pagando como 10 millones de pesos mensuales. 10 millones de pesos mensuales. Ojalá y nos los diga, o que nos diga Loret cuánto gana. Ni modo que no sepan que les pagan todo eso porque cumplen una misión en defensa de un proyecto político, en defensa de intereses políticos o económicos. Pero, pues, la culpa no es de ellos, es de quien los contrata, los jefes. Jefes de jefes. Que ni saben escribir, no son periodistas, andan allá en sus yates. Ahora no, porque hay bastante frío. Pero tienen calefacción. Afortunadamente ya hay más apertura. Estamos terminando el año, yo creo que eso es lo que debemos también de reconocer. El que hay más libertad para elegir, para informarnos. Tenemos más opciones, más alternativas. Antes estaba más controlado todo. Era muy difícil que se dieran a conocer informes o noticias que no le convenían al régimen. Imagínense lo que sucedió luego de la represión de Tlatelolco. Al día siguiente, los periódicos, ¿qué informaron? Nada. Hubo una protesta, yo creo que fue el 68 o el 71 cuando sacaron en blanco una página en Excelsior. Sí, sí. Después del 2 de octubre del 68. Después. Sí. Sí. Fue el único que protestó.
no había nada, ahora no. Ahora están varios periódicos todavía que dicen la verdad. Todavía en los sitios donde se venden los periódicos, hay periódicos que no están al servicio de los potentados. Y las redes, que son muy buenas las redes, aun cuando existen los bots y ya hay expertos, ¿no?, en el control de los mensajes de redes, no pueden, porque como cualquier ciudadano puede ingresar, no hay censura y hay mucho ingenio en el pueblo. Eso ayuda mucho, bastante. Ahora que se están dando cuestiones en Argentina, no quiero meterme mucho en eso, pero se nota, ¿no?, cómo Clarín maneja. Es muy difícil que, por ejemplo, Clarín, a lo mejor me equivoco, pero sacó Clarín fotos de la manifestación en Argentina, así, de las grandes. Busca a ver, a lo mejor sí, porque pues a lo mejor el Mercurio de Chile. No, el Reforma, busca el Reforma. Haber sacado las fotos de las manifestaciones. Saben que el golpe militar, esto para los jóvenes, que encabezó Pinochet en contra del presidente Allende en 1973, septiembre 11 de 1973. ¿Ese es que de quién? Nada más, hasta ahí llegó. O sea, pero no hay panorámica. No, En las redes, una foto de las redes de la manifestación. Este es el principal periódico. Claro, como el Reforma, pues, o como el Mercurio de Chile. ¿Y por qué no pones la foto de la última manifestación en redes? Nada más que sea real, no vaya a ser también, porque hay. ¿Eh? Mire, esta no sale en el Clarín. Pero no es el propósito estarnos metiendo, ¿no?, en la vida interna de Argentina.
es nada más, es un análisis sobre el comportamiento de los medios, porque todavía hablaban hasta hace poco, el Reforma, de que eran medios independientes de la sociedad civil. Y engañaron por algún tiempo con eso. Bueno, para los jóvenes, después del golpe en Chile, utilizaron los neoliberales a Chile como laboratorio para iniciar la aplicación de las políticas privatizadoras. O sea, no solo fue el golpe y quebrar la democracia mediante el uso de la fuerza y de la represión. La muerte de un presidente electo democráticamente, de un hombre bueno, pacifista, Salvador Allende, sino que además eso alentó a que se diera el golpe desde fuera. Los organismos internacionales, organismos financieros internacionales utilizaron a Chile como laboratorio para aplicar esto que ya nosotros estamos liquidando, que queremos que se vaya de México ese modelo, porque es una política de pillaje, inhumana, solo en beneficio de una minoría rapaz. Bueno, eso que ya va de salida aquí es lo que está entrando como novedad en Argentina. Pero el origen, si se hace el análisis esto para los jóvenes, el primer país donde se aplica, empiezan a vender lo público y a privatizar ganancias. Eso que no se olvide, el modelo neoliberal significa privatizar ganancias y socializar pérdidas. Así debe verse lo que hizo Zedillo aquí con el FOBAPROA, convertir las deudas de unos cuantos banqueros y empresarios en deuda pública, rescatar a los de arriba, con descarados actos de corrupción, o lo que hizo Salinas antes, que es el padre de la desigualdad moderna, entregar los bienes de la nación, los bienes del pueblo de México, a sus allegados para formar una nueva oligarquía, un grupo compacto, y producir una monstruosa desigualdad en nuestro país, con todo un retroceso, impidiendo a México, con todo su potencial, con su pueblo bueno y trabajador,
convertirse en una gran nación. Pero pues les fue muy bien a una minoría y desde luego a él, porque Salinas es, a ver, se lo dejamos de tarea al Reforma, a ver si nos indaga y nos hace la investigación. Yo creo que Salinas es el presidente, o el expresidente vivo más rico de todos. ¿O quién será? A ver, ahí, investiguen. ¿Y cómo le hicieron? Ahora sí que, como diría mi paisano Chicoche, ¿quién pompó? Y los presidentes más ricos de la historia de México. Porque yo creo que Obregón, que tenía fama de cínico, él mismo cuenta en un libro, o así empieza, hay un libro que se llama México Hoy. A ver, ¿por qué no pones el inicio del libro? Es un escritor estadounidense, no un investigador. No, es que empieza con Obregón diciendo que es muy buena la anécdota, que la contaba el mismo Obregón. Sí, de la mano. Pero es México ayer. México ayer. México ayer. La primera, así empieza el libro. Sí. Que fue agente de la CIA, por cierto. Que fue un agente de la CIA, John Foster Dulles. El autor es periodista. Era agente de la CIA. Pues tenía información, ¿no? Es del fondo, sí. Ayer en México. A ver, pero ahí empieza. Es el primer capítulo. Y es una crónica de la Revolución del 19 al 36. ¿Estará? Si no, se lo dejamos ahí de tarea. Pero lo que dice es que Obregón contaba que cuando le quitaron de un cañonazo el brazo, no encontraban, ¿no?, su brazo, su mano, y que él le dijo a un amigo que lo conocía muy bien que sacara un centenario, un azteca. Sí, que lo paseara. Y dice el mismo Obregón, cuenta este historiador, que ahora me entero que era de la CIA, porque yo no sabía, Jesús, que todo mundo se quedó sorprendido porque vino el brazo
agarrar el centenario, el Azteca. Y así recuperé mi brazo. Él contaba eso. Pero si lo analizamos, a lo mejor Obregón resulta un niño de pecho en comparación con Salinas. O con otros. Es buen tema. ¿Y por qué es buen tema? Porque eso es lo que más ha dañado a México. Es el principal problema de México, la corrupción política. Y también de manera hipócrita no se aborda el tema. Y llegó a considerarse como algo normal. Además se celebraba. Decía don Jesús Silva Gerso que ese era el peor de los males, que se hacían inmensamente ricos y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Por eso le estamos dando tiempo a este tema, porque ese es un problema, el principal problema. Por eso nuestro país no salía adelante. Decía un amigo ya fallecido de Tabasco, decía, estoy tratando de acordarme de su nombre, de apellido Fernández, ya me voy a acordar. Decía, en aquellos tiempos de Cárdenas, Tabasco, decía, refiriéndose a Tabasco, decía, Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Ese era su discurso, y no andaba mal. Y ese es el problema del país, la corrupción. Entonces, todo esto envuelto en un discurso tecnocrático de supuesta modernidad, con sofismas, y con mucha propaganda en los medios que han sido cómplices de todo este saqueo. Por eso sí hay que plantearse las cosas. Bueno, pues ya nos extendimos.